Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Belén, ¿cómo estás? Hola, Juanjo, muy bien. Iniciando una nueva jornada de Francisco a Diario, donde vamos a conocer en esta ocasión todo lo que dejó el último viaje apostólico del Papa Francisco a Tailandia y Japón. Claro, y con esto las enseñanzas, los gestos, los discursos del Santo Padre, en este que ha sido su 32º viaje apostólico y que lo llevó por estos países de Asia. Iniciamos entonces Francisco a Diario. Y hace algunos días el Papa Francisco cerró el que fue su 32º viaje apostólico que lo llevó a Japón y Tailandia. Uno de los momentos más destacados en suelo tailandés fue sin duda el encuentro que mantuvo con el líder budista, en el que, entre otros conceptos, el Papa Francisco destacó la necesidad de trabajar por el fortalecimiento de un diálogo abierto y respetuoso. Durante su visita a Tailandia, el primer destino de su viaje apostólico número 32, el Papa Francisco visitó el Templo Real en Bangkok para encontrarse con el Patriarca Supremo budista. En el encuentro, el Patriarca le manifestó a Francisco su aprecio por el comportamiento de la Iglesia Católica, que siempre ha ido para ayudar y no para conquistar. El Papa le respondió que para los católicos, el proselitismo está prohibido. En su discurso, el Santo Padre ha reiterado su compromiso y el de toda la Iglesia por el fortalecimiento del diálogo abierto y respetuoso al servicio de la paz y del bienestar de este pueblo, y ha agradecido al pueblo tailandés por permitir a la minoría cristiana en este país poder disfrutar de la libertad en la práctica religiosa desde la llegada del cristianismo a Tailandia hace unos 4 siglos y medio. Le agradezco sus amables palabras de bienvenida. Al comienzo de mi visita a esta nación, me alegra visitar este templo real, símbolo de los valores y las enseñanzas que caracterizan a este amado pueblo, sobre temas religiosos y temas antropológicos. Como hablamos de fraternidad, también le ofrezco la declaración sobre la fraternidad humana. En la Catedral de la Asunción, en la ciudad de Bangkok, el Papa Francisco compartió una misa multitudinaria junto a los jóvenes. Allí, en el marco de una homilía muy emotiva, los animó a no tenerle miedo al futuro, porque el Señor acompaña y pensó un plan para cada uno de ellos. El Papa Francisco invitó a los jóvenes de Tailandia a mirar el futuro con confianza, sin miedo y con alegría. Ustedes son una nueva generación, con nuevas esperanzas, sueños y preguntas, seguramente también con algunas dudas, pero arraigados en Cristo, los invito a mantener viva la alegría y a no tener miedo de mirar el futuro con confianza. Arraigados en Cristo, miren con alegría y confianza. Así se expresó el Santo Padre en la misa para los jóvenes que celebró en la Catedral de la Asunción de Bangkok, en el contexto del viaje apostólico que está realizando a Tailandia y Japón. El Papa mostró su deseo de que el fuego del Espíritu no se apague y puedan mantener viva la mirada y el corazón. Es necesario estar bien arraigados en la fe de nuestros mayores, padres, abuelos y maestros, no para quedarse presos del pasado, sino para aprender a tener ese coraje capaz de ayudarnos a responder a las nuevas situaciones históricas. Por eso me duele ver que algunos les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora. Porque es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. Chicas y chicos, es muy fácil volarse cuando no hay desde dónde agarrarse, de dónde sujetarse.
Y sin este firme sentido de arraigo, podemos quedar desconcertados por las voces de este mundo que compiten por nuestra atención. Muchas de estas voces son atractivas, son propuestas bien maquilladas. Al inicio parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente terminen dejando el vacío, el cansancio, la soledad y el desgano. Y así van apagando esa chispa de vida que el Señor encendió en el corazón de cada uno de nosotros. Queridos jóvenes, ustedes son una nueva generación con nuevas esperanzas, nuevos sueños, nuevas preguntas. Seguramente también con algunas dudas, pero arraigados en Cristo. Los invito a mantener viva la alegría y a no tener miedo de mirar el futuro con confianza. Arraigados en Cristo, miren con alegría, miren con confianza. Esta situación nace de saberse buscados, encontrados y amados infinitamente por el Señor. La amistad cultivada con Jesucristo es el aceite necesario para iluminar el camino, vuestro camino, pero también el de todos los que nos rodean, amigos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo, incluso el de aquellos que están en total desacuerdo con ustedes. Salgamos al encuentro de Cristo el Señor que viene. No le tengan miedo al futuro ni se dejen achicar. Por el contrario, sepan que ahí, en el futuro, el Señor los está esperando para preparar y celebrar la fiesta de su reino. Y el Santo Padre también se reunió con centenares de personas que son parte de una organización misionera evangelizadora que está cumpliendo 30 años y que son las células parroquiales. En su discurso, el Papa felicitó y agradeció especialmente todos los años dedicada a esta tarea misionera a su fundador, el Padre Pier Giorgio Perini. Al recibir en el Vaticano a los miembros del servicio de células parroquiales de evangelización, el Papa Francisco afirmó que si alguien encuentra a Cristo, debe compartir la experiencia con los demás. El encuentro entre el Santo Padre y los representantes del servicio de las células parroquiales, fundadas por el sacerdote Pier Giorgio Perini, se da como parte de la celebración de su 30º aniversario de fundación. Para concluir, el Papa Francisco animó a que su anuncio se convierta en un testimonio de misericordia, que evidencia que toda atención prestada a uno de los más pequeños se presta al mismo Jesús, que se identifica con ellos. Le nostre parrocchie sono invase da tante iniziative, dove spesso però non si incide in profondità nella vita delle persone. Anche a voi è affidato il compito di ravvivare, soprattutto in questo periodo, la vita delle nostre comunità parrocchiali. El Papa Francisco se reunió con los participantes del encuentro organizado por el Instituto para el Diálogo Interreligioso de Argentina. Se trata de un grupo de trabajo que promueve acciones por la fraternidad humana y la paz mundial. En el marco de esta reunión, el Santo Padre recordó que el diálogo entre las distintas religiones es una respuesta concreta y eficaz ante el emerger de un mundo cada vez más violento. El Papa Francisco advirtió contra el integrismo religioso. El integrismo es una peste y todas las religiones tienen algún primo hermano integrista. El Santo Padre se expresó así en un discurso que pronunció ante los participantes en el encuentro promovido por el Instituto para el Diálogo Interreligioso de la Argentina, a los que recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano. El Papa repitió la idea de que ha llegado el momento de que las religiones se empeñen más activamente, con valor y audacia, con sinceridad, en ayudar a la familia humana
a madurar la capacidad de reconciliación, la visión, la esperanza y los itinerarios concretos de paz. Para Francisco, la fraternidad es una realidad humana compleja a la cual se debe prestar atención y tratarla con delicadeza. No hay alternativa. O construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas. El mundo nos observa a nosotros los creyentes para comprobar cuál es nuestra actitud ante la casa común y ante los derechos humanos. Y ahora les proponemos aquí en Francisco a Diario hacer una breve pausa en la información, pero antes, Belén, tenemos una invitación para compartir. Así es, porque como en cada programa siempre les recordamos que nos pueden encontrar también en los nuevos entornos digitales. Nos pueden buscar en YouTube y en Instagram como Francisco a Diario y revivir ahí algunos momentos y programas pasados. Y también la propuesta de colaborar económicamente con el desarrollo de estos proyectos de evangelización que son parte de la obra de María. Ustedes lo pueden hacer llamando telefónicamente al 0810 y 7 veces el número 7 o a través de nuestro sitio web que es www.radiomaria.org.ar. Y el segundo destino de este viaje apostólico del Papa Francisco a Asia fue Japón. Allí el Santo Padre pudo rendir homenaje a los mártires de la colonia de Nijisawa. Son 26 católicos que fueron crucificados en 1597. Y este martirio de San Pablo Miki y 25 compañeros mártires marcó el inicio de 2 siglos de una feroz persecución cristiana. En una jornada asignada por una fuerte lluvia, el Papa Francisco arribó a la ciudad japonesa de Nagasaki, en donde rindió homenaje a 26 cristianos católicos, que fueron martirizados en 1597, durante la época más cruenta de persecución de los cristianos en Japón. El Papa deposita flores delante del monumento a los mártires. También encendió una vela que le entregó un descendiente de los cristianos perseguidos. Asimismo, el Santo Padre visitó el epicentro de la bomba atómica, arrojada el 9 de agosto de 1945 en Nagasaki, y pidió oraciones por la conversión de las conciencias y por el triunfo de una cultura de la vida, de la reconciliación y de la fraternidad, con el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es posible y necesario. Pido a los líderes políticos que no se olviden de que las mismas no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro tiempo, dijo el Santo Padre. Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es el deseo de paz y estabilidad. La posesión de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva no son la respuesta más acertada a este deseo. Es más, parecen continuamente ponerlo a prueba. Nuestro mundo vive la perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza que termina por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir todo posible diálogo. La paz y la estabilidad internacional son incompatibles con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total. Solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana de hoy y de mañana. Aquí, en esta ciudad, que es testigo de las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales de un ataque nuclear,
serán siempre pocos todos los intentos de alzar nuestra voz contra la carrera armamentista. Esta desperdicia recursos valiosos que podrían, en cambio, utilizarse en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para la protección del ambiente natural. En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo. Un mundo en paz, libre de armas nucleares, es la aspiración de millones de hombres y mujeres en todas partes. Convertir en este ideal en realidad requiere la participación de todos, las personas, las comunidades religiosas, la sociedad civil, los estados que poseen armas nucleares y aquellos que no las poseen, los sectores militares y privados y las organizaciones internacionales. Nuestra respuesta a la amenaza de las armas nucleares debe ser colectiva y concertada, basada en la construcción ardua pero constante de una confianza mutua que rompa la dinámica de desconfianza actualmente prevaleciente. En el marco de su viaje, el Papa Francisco visitó Hiroshima, lugar donde Estados Unidos arrojó la bomba atómica en el año 1945. Allí, junto a un grupo de sobrevivientes, el Santo Padre expresó que el uso de la energía atómica para la guerra es un crimen y denunció que aún hoy no se siguen respetando los acuerdos por el control de armas. Ante la presencia de 20 supervivientes del ataque con la bomba atómica contra la ciudad de Hiroshima durante los últimos rugidos de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Francisco lanzó una dura condena al desarrollo y empleo de las armas nucleares. El uso de la energía atómica con fines de guerra es inmoral. Seremos juzgados por esto. Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común, dijo el Santo Padre en el Memorial de la Paz de Hiroshima, en su viaje apostólico a Japón, tras saludar una por una a las 20 víctimas supervivientes de la bomba atómica, y después de dejar un mensaje en el libro de honor del memorial, el pontífice rezó en silencio mientras una campana sonaba en memoria de las víctimas. Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo dije hace 2 años. Seremos juzgados por esto. Las nuevas generaciones se levantarán como jueces de nuestra derrota si hemos hablado de la paz, pero no la hemos realizado con nuestras acciones entre los pueblos de la tierra. ¿Cómo podemos hablar de paz mientras construimos nuevas y formidables armas de guerra? ¿Cómo podemos hablar de paz mientras justificamos determinadas acciones espurias con discursos
de discriminación y de odio? Estoy convencido de que la paz no es más que un sonido de palabras si no se funda en la verdad, si no se construye de acuerdo con la justicia, si no está vivificada y completada por la caridad, y si no se realiza en la libertad. La construcción de la paz en la verdad y en la justicia significa reconocer que son muchas y muy grandes las diferencias entre los hombres en ciencia, virtud, inteligencia y bienes materiales, lo cual jamás puede justificar el propósito de imponer a los demás los propios intereses particulares. Por el contrario, todo esto constituye una fuente de mayor responsabilidad y respeto. Asimismo, las comunidades políticas que legítimamente pueden diferir entre sí en términos de cultura o desarrollo económico, están llamadas a comprometerse a trabajar por el progreso común, por el bien de todos. El obispo de Roma alertó sobre el uso de la tecnología digital en los abusos de menores y apeló a la responsabilidad de las compañías tecnológicas para que se empeñen en buscar acciones que logren erradicar este crimen. Vamos a compartir y vamos a escuchar el mensaje que el Papa Francisco dio a los participantes de un encuentro para la protección de los menores en el mundo digital. Líderes católicos, judíos y musulmanes se reunieron en el Vaticano con los gigantes de la tecnología para denunciar la facilidad con la que los niños y menores pueden acceder a material pornográfico o nocivo en Internet. Durante un encuentro con el Papa Francisco, han recordado que las consecuencias son desastrosas para cualquier persona, pero también para los pequeños. En el encuentro ha participado el viceprimer ministro de los Emiratos Árabes, quien dijo que como los nuevos delitos superan fronteras y culturas, deben afrontarse con la colaboración de todas las comunidades y religiones. La clave de la reunión fue garantizar que los menores puedan crecer de un modo sereno y que no sean objeto de delitos ni de malas influencias en Internet. Francisco ha recordado que para conseguirlo no bastan medidas educativas y legislativas, y que es imprescindible el compromiso de los gigantes de la tecnología, como Google, Apple o Facebook. È ormai evidente che esse non possono considerarsi completamente estranee all'uso degli strumenti che mettono nelle mani dei loro clienti. Esse sono non solo tenute a rispettare le leggi, ma anche a preoccuparsi delle direzioni in cui si muove lo sviluppo tecnologico e sociale da loro promosso e provocato, ed incoraggiare l'impegno dei legislatori perché le imprese che permettono la navigazione tramite dispositivi mobili siano obbligati a verificare l'età dei loro clienti, in modo da poter inibire ai minori l'accesso ai siti pornografici. El Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, visitarán juntos Sudán del Sur en marzo del año próximo, en 2020. Ante esta noticia, la sala de prensa del Vaticano informó que este viaje se concretará solo si Sudán del Sur logra alcanzar un pacto por un gobierno nacional de paz pensado en el plazo de 100 días. El Papa Francisco recibió al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, jefe de la Iglesia Anglicana, y mantuvo una conversación amistosa, en particular sobre la situación de los cristianos en el mundo. La conversación versó sobre ciertas situaciones de crisis internacional, en particular la dolorosa realidad en la que se encuentra Sudán del Sur. Ambos líderes religiosos acordaron que si la situación política del país permite la constitución de un gobierno transitorio de unidad nacional en los próximos 100 días, en el plazo del acuerdo firmado en los pasados días en Uganda, están dispuestos a viajar juntos a Sudán del Sur. Sudán del Sur, mayoritariamente cristiano, obtuvo su independencia de Sudán en 2011, tras 22 años de conflicto.
En diciembre del 2013 cayó en la guerra civil desencadenada por la rivalidad entre Salva Kiir y Riek Machar. Ambos firmaron en septiembre un nuevo acuerdo de paz que prevé una división del poder entre los dos líderes. Hay que recordar que el Papa Francisco organizó en abril pasado un retiro espiritual inédito de 2 días en su propia residencia con las más altas autoridades civiles y eclesiásticas de Sudán del Sur. Francisco causó sensación al arrodillarse para besar los pies del presidente de la República de Sudán del Sur, Salva Kiir, y los del jefe rebelde Riek Machar. La guerra civil causó más de 380.000 muertos y provocó la huida de sus hogares de más de 4 millones de habitantes. Bueno, y de esta manera llegamos al final de otro programa donde hicimos el repaso por una semana que estuvo cargada de muchos mensajes, Juanjo. Exacto, y entre otros vamos a destacar el encuentro que el Santo Padre mantuvo con el líder budista en este viaje apostólico que desarrolló el Papa Francisco y en el que destacó la necesidad de un diálogo abierto y respetuoso. Así es, son muchas palabras entonces que no quedan solamente en el marco de un viaje apostólico, sino que nos invitan también a llevarlas y hacerlas concretas en cada una de nuestras comunidades. Con esta invitación nos despedimos entonces hasta la próxima semana aquí en Francisco a Diario.